Hola, muy buenas. Soy Isaac Beltrán y en esta presentación daremos a conocer sobre la distribución muestral de la diferencia de proporciones. Bueno, ¿qué es la distribución muestral de la diferencia de proporciones? Bueno, esta resulta de la diferencia de proporciones muestrales de muestras de posibles poblaciones diferentes. Entonces debemos extraer muestras de dos poblaciones diferentes. Se calcula la diferencia entre las dos proporciones de las poblaciones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos una población uno, una población 2, donde tomamos una muestra de la población uno y una muestra de la población 2, y entre estas dos va a ocurrir una diferencia de proporciones. Aquí, como se puede ver, ¿el para qué sirve? Bueno, calcula la probabilidad de la diferencia entre las proporciones muestrales de dos muestras aleatoriamente seleccionadas. Entonces, como se puede ver en la imagen referencial, tengo una población uno, una población 2 y la distribución muestral de la diferencia de proporciones. ¿Ok? Entonces, las muestras seleccionadas para la distribución muestral de la diferencia de proporciones están definidas por distribuciones binomiales, ya que una proporción tiene relación de los casos de éxito respecto al número total de observaciones. Pero, debido al teorema central del límite, las distribuciones binomiales se pueden aproximar a distribuciones de probabilidad normal. Entonces, por consiguiente, mu de la proporción muestral uno menos la proporción muestral 2 va a ser igual a la proporción poblacional uno menos la proporción poblacional 2, que esta es la distribución muestral de diferencia de proporciones. Entonces, ya que se puede aproximar la distribución muestral de la diferencia de proporciones a una distribución normal, la fórmula para calcular el estadístico será, donde z es una variable definida por la distribución normal estándar, Pi gorrito es la proporción muestral, Pi es la proporción poblacional, Ni es el tamaño de la muestra. Entonces, en la fórmula podemos observar que z estadístico va a ser igual, entre paréntesis, a P1, P2 gorrito, que es la proporción muestral, menos P1, P2 normal, que es la proporción poblacional, sobre sigma P1 menos P2, donde esto se puede eh, igualar a la raíz de P1, entre paréntesis 1 menos P1 sobre N1 más P2, entre paréntesis 1 menos P2 sobre N2, donde SP1 o sigma P1 menos P2 es la diferencia de proporciones. Entonces pasaremos al ejercicio. Se quiere analizar la precisión de dos plantas de producción. Una planta produce de manera que tan solo el 5% de las piezas producidas tienen defectos, mientras que el porcentaje de piezas defectuosas de otra planta es el 8%. Si tomamos una muestra de 200 piezas de la primera planta y otra muestra de 280 piezas de la segunda planta, ¿cuál es la probabilidad de que el porcentaje de defectos de la primera planta de producción sea mayor que el porcentaje de defectos de la segunda planta de producción? Entonces, para acabar de conocer todos los datos del problema, primero calcularemos la proporción de piezas bien producidas de cada planta. Entonces nos dicen que Qn es la probabilidad de fracaso de la población. Entonces Qn va a ser igual 1 menos Pn, donde Pn es la probabilidad de fracaso de... Entonces nos quedaría tal que 1 menos el 0,05, que es el porcentaje de errores, ¿cierto?, de la planta, que nos dará un 0,95. Y Q2 será 1 menos 0,08%, que será igual a 0,92. Entonces, definiendo aquí, la proporción de la población poblacional de P1 será el 0,05, de P2 será el 0,08, tamaño de la muestra 1 será 200, tamaño de la muestra 2 será 280, la probabilidad de fracaso de la población de Q1 es 0,95 y la probabilidad de fracaso de la población 2 es del 0,92. Entonces, si la proporción de efectos de la primera planta fuera más grande que la proporción de efectos de la segunda planta, significa que cumpliría con lo siguiente, donde P gorrito 1 menos P gorrito 2 será mayor que 0. Entonces, así pues, para determinar la probabilidad de distribución muestral, la diferencia de proporciones, tenemos que aplicar la fórmula explicada en el apartado de arriba. Entonces, Z, el estadístico,
Reemplazamos todas las fórmulas, ¿cierto? Todos los valores. Nos quedaría 0 menos 0,05 menos 0,08 sobre raíz de 0,05 por 0,95 sobre 200 más 0,08 por 0,92 sobre 280 y nos dará un z igual a 1,34. Entonces, de modo que la probabilidad de proporción de efecto de la primera planta sea mayor a la proporción de efecto de la segunda planta es equivalente a la probabilidad de que la variable z sea mayor a 1,34, como podemos ver. Entonces, por último, nos queda buscar la probabilidad correspondiente en la tabla de distribución normal y habremos resuelto el problema. Si buscamos la tabla, nos dará un 1,34 que será igual al 0,0901. Aquí en el siguiente vemos la tabla que nos dio 1,3. Buscamos el 1,3 y vemos el 4. Entonces, como podemos observar, será 0,0901. Aquí podemos ver el gráfico, ¿cierto? De la proporción y podemos concluir que en definitiva la probabilidad de que la proporción de efectos de la primera planta sea mayor que la proporción de efectos de la segunda planta va a ser del 9,01%. Muchas gracias por ver esta presentación. Podemos ver las fuentes. Hasta pronto.